En Latitudex trazamos la ruta a la información que importa sobre el comercio exterior y la logística. Hola, gusto en saludarles. Soy Javier Cendejas, director ejecutivo de Latitudex. Un gusto tener en el estudio de esta gran audiencia que son ustedes a Rodrigo Martina Scioli. Sí, Bienvenido, Rodrigo. Gracias. Eres un gran amigo, un gran profesional. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Javier, por la invitación y muchas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Platícanos un poco de tu experiencia. ¿Cómo inició tu carrera en la logística? Pues fíjate que yo llegué a la logística de casualidad. Realmente en una de las tantas crisis de Argentina, me quedé sin trabajo. Yo trabajaba en televisión, trabajé varios años en televisión. Y me quedé sin trabajo y pues empecé a buscar de cualquier cosa porque realmente era un tiempo complicado, había una crisis fuerte. Y pues como en aquella época hacíamos, abrí el periódico y busqué la sección de empleos y el primer aviso que creí que era indicado para mí decía movimiento de materiales, conteo de stock, no sé, cosas propias de la logística. Y dije, pues eso no es ninguna ciencia, yo lo puedo hacer. Me presenté y empecé a trabajar y la verdad es que me apasionó mucho, me gustó muchísimo y pues sobre todo ganaba más dinero que cuando trabajaba en televisión, así que me puse a trabajar en logística y ahí bueno, hice toda una carrera, empecé muy de abajo, yo siempre digo que el primer día barrí, el segundo día barrí y el tercer día cuando pasó un jefe le dije, oye, yo sé de computadoras y me dijo, bueno, vente y bueno, y eso la verdad es que me abrió la puerta a implementar un ERP en Volkswagen en Argentina en el año 94 y bueno, y ahí una carrera muy interesante, un crecimiento muy fuerte en lo que fue Volkswagen Argentina en el renacer después del joint venture con Ford, que fue la Auto Latina durante unos años allí. Ok, y hace rato lo iba a mencionar, se me fue, pero lo voy a mencionar, que San Pedro pues está de fiesta porque tiene visitas argentinas internacionales. Tú y Messi, que está aquí en el hotel. Sí, un amigo que vino a jugar al fútbol un partidito, pero bueno, ahí. Sí, qué interesante, ¿no? Bueno, sí. Esas coincidencias. Ajá. Bueno, pues yo ya no estoy de visita, yo hace casi 10 años que vivo aquí, así que... ¿Pues ya tienes pasaporte? Estás de visita. Sí. Okay. Y después de esta carrera exitosa, ascendente en Argentina, lo que nos comentabas, y en España, y ese enfoque internacional que te metió a la logística, Rodrigo, estuviste al frente de varios comités en el clúster automotriz ahí con nuestro amigo Manuel Montoya. ¿Cómo te fue en el clúster? ¿Cómo sentiste esa inversión extranjera directa ya con ese enfoque internacional enfocado en el automotriz? Fíjate que fue una etapa muy interesante en mi carrera laboral, aprendí muchísimo, la verdad es que para mí Manuel es uno de mis mentores más importantes. Me acuerdo que cuando llegué aquí y me convocó para trabajar en el clúster automotriz de Nuevo León, pues cuando me contó el modelo de clúster, la verdad es que tengo que decir que no le creía. Cuando me explicó cómo funcionaba, le dije, no puede ser que empresas del mismo rubro y que son competencias entre sí colaboren y crezcan a la vez, ¿no? Y la verdad es que sí, me sorprendió ver cómo funciona y sí, de hecho fui testigo de cómo varios proyectos importantísimos, colaborativos, pues los llevamos adelante y generó un desarrollo muy interesante en la industria y bueno, hemos hecho cosas muy importantes para la industria tanto de Nuevo León como de México. Me tocó liderar proyectos de regionalización de proveeduría, me tocó dirigir el proveedor automotriz, que es el evento de proveeduría del clúster, que es uno de los más importantes de México. Y la verdad es que fui testigo de primera mano de cómo ese desarrollo que se da en el clúster es tan importante y tan fuerte, ¿no? Un impacto muy fuerte, muy importante. Y dentro de los desafíos en esa actividad, ¿cuál es tu opinión sobre el desafío pues, cultural o de poca colaboración a veces entre competidores para lograr cosas en común? ¿Qué es lo que busca un clúster, ¿no? Sí. De hecho, créanme que no es una crítica, pero sí a veces en la industria hay un poquito de... ¿Celo? Yo creo que no es tanto celo, sino más bien no arriesgarse. O sea, falta de audacia, me parece, en un punto.
los argentinos pecamos de exceso de audacia, somos demasiado audaces y siempre nos metemos en todo y así nos va, ¿no? Así tenemos todos los problemas que tenemos. Pero a veces el mexicano no se cree realmente lo que puede, lo que es capaz de hacer, ¿no? Es un problema porque se pierden oportunidades importantes, ¿no? O sea, realmente yo siempre digo, y mi mujer dice que soy el primer promotor de la cultura mexicana, no mexicano, ¿no? O sea, porque realmente creo que en México sobra talento, hay un montón de oportunidades, estamos en un lugar físico que es increíble, es el mejor lugar del mundo para hacer negocios. Estamos estratégicamente ubicados y nadie puede tener este lugar que tenemos nosotros, nadie puede estar en este momento en este lugar donde estamos. Y realmente tenemos oportunidades, pero por todos lados, ¿no? Hay un montón de oportunidades. Y no digo que no se están aprovechando, sí se están aprovechando, pero por ejemplo, para dar una idea, me tocó dar una plática hace unos días en una asociación del acero acerca de nearshoring, ¿no? Y uno de los slides mostraba una gráfica donde mostraba que por primera vez superamos a China en proveeduría en proveeduría de piezas a Estados Unidos, ¿no? Fuimos el país que más le vendimos a Estados Unidos por primera vez en la historia. Y yo les decía que eso era una muy mala noticia. Y todos me miraban como diciendo, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo va a ser una mala noticia eso? Y realmente la mala noticia era que no fuimos, los primeros desde hace varios años. O sea, claro, deberíamos haber sido los primeros hace 5 o 10 años o quizás más todavía, ¿no? Realmente tenemos todas las oportunidades, tenemos todo el talento, toda la gente, es una cultura de trabajo muy importante y creo que pues, tenemos que aprovechar esa oportunidad mucho más de lo que lo estamos aprovechando. Bien interesante lo que metiste al embudo y ese embudo pues es tu experiencia internacional que la ves en la parte cultural de hacer negocios, ¿no? Gracias por compartirlo. Y dentro de esos desafíos y oportunidades y ese embudo salió esta oportunidad de ser cofundador de Blue5PL, que pues es un operador logístico muy estratégico, colaborativo. ¿Cómo llegaste a este proyecto y qué nos platicas de él? ¿Cómo te enamoraste de este proyecto y cómo aporta tu organización al comercio exterior? De hecho, me enamoré de este proyecto porque fui uno de sus dos papás. Nosotros tenemos, mi socio Eduardo Fernández era branch manager de ALS, Automatic Logistics Systems, es uno de los top 100 brokers de Estados Unidos. Y bueno, yo trabajaba como coordinador del Comité de Cadena de Suministro en el 2017 y nos tocó liderar juntos un proyecto de logística colaborativa, así le pusimos el nombre, porque realmente eso es lo que es, realmente es, empezamos a ver cómo hacer para mejorar los costos de transportación y encontramos que los camiones no van del todo llenos. Y bueno, empezamos a ver internamente en cada una de las operaciones de las empresas, de los asociados del clúster, a ver cómo podíamos llenar más los camiones. Y nos dimos cuenta de que los camiones no iban del todo llenos por cuestiones operativas y por cuestiones de programación, y no era un capricho, era porque realmente así era necesario. Pero ahí le vimos el potencial, ¿no? El hecho de poder llenar camiones con mercancía de otras empresas que van de un origen cercano a un destino cercano y son compatibles entre sí, y de esa manera mejorar muchísimo los costos, mejorar mucho las condiciones. Eso da como resultado un mejor prorrateo de costos, porque únicamente pagas por la porción del camión que utilizas, no por todo el camión completo. Y eso es sustentabilidad, ¿no? Es ecología. De hecho, justamente le impacta directamente en eso, porque en principio nosotros lo que buscábamos con este proyecto es mejorar los costos. Entonces, llenando más el camión, moviendo más mercancía en menos camiones, generábamos un ahorro importantísimo. También teníamos una mejora en el tiempo de tránsito y en la mitigación de riesgos de pérdida y rotura de material. Pero poniendo en práctica este proyecto e implementándolo, nos dimos cuenta cómo también le impactaba mucho a la parte ambiental, ¿no? O sea, si movemos más mercancía en menos camiones, por consiguiente contaminamos menos. Entonces es la cuarta pata del proyecto, así siempre le digo yo, el tema sustentabilidad, porque realmente recortamos las emisiones de dióxido de carbono muchísimo.
De promedio nosotros siempre decimos que es el 38%, pero hemos visto operaciones en las que hemos recortado por encima del 60% de las emisiones gracias a tener una mejor utilización del camión, ¿no? Y esto pues, está relacionado también con la falta de operadores, ¿no? Hacíamos una observación en una nota de que en el mundo hay 3 millones de huecos de operadores, ¿no? Y en México son 35,000 y Estados Unidos también tiene su parte. Muchos de aquí se van a operar a Estados Unidos y eso suma, ¿no? O sea, es decir, pues hay menos ahorita oferta de camión, pues consolida, ¿no? Sí, de hecho, nosotros siempre decimos que en la frontera norte nosotros tenemos mucha suerte porque la relación entre la mercancía que llega y la mercancía lista como para salir es 1:3. Es decir, por cada camión que llega cargado hay mercancía suficiente para llenar 3 camiones. Y eso lo podemos ver como algo complicado. Pero resulta que en otros lugares de la República es mucho peor. En Puebla es 17:1 y en Guadalajara es 21:1. Entonces los camiones que tenemos, si además los utilizamos mal, pues es un problema gravísimo porque tenemos un déficit de choferes y además no los aprovechamos del todo. Entonces tenemos un doble problema, ¿no? A ver, nada más para aquí a la audiencia. 15:1 y 21:1, ¿te refieres a? 17:1. Es por cada camión que llega con carga ¿De importación? de importación, hay carga suficiente para llenar 17 camiones desde Puebla hacia Estados De Unidos. exportación. Sí. Entonces regresan vacíos. No. Deberían llegar 17 camiones para poder llenarlos y poder... Ok, para que exportar. sea una logística Sí, inversa, balanceada, equilibrada. digamos. Sí, claro. Ok. ¿Y cómo se soluciona eso? Bueno, hoy en día pagando vacíos, que es un incremento en los costos enorme y esa es la única solución ahora mismo. Contaminas. Contaminación. Y no hay exactamente. operadores. Exactamente. Pues, Exactamente. Muchos problemas juntos que se disparan exponencialmente, ¿no? y Blue 5PL, ¿cómo ayuda a esa solución? Bueno, lo que hacemos es consolidar carga, pero no un consolidado tradicional, no un LTL como normalmente se utiliza, sino nosotros hacemos mill runs perfectos. Mediante una coordinación muy exhaustiva que hacemos y un estudio de las rutas, digamos, muy potente, lo que hacemos es programar las recolecciones una detrás de la otra y entonces programamos muy bien la ruta para hacer un mill run perfecto. Recolectamos en la empresa A, en la empresa B, en la empresa C, Okay. a veces en la empresa D, no siempre, pero a veces son 4 cargas. Y entonces, una vez que recolectamos la última carga en origen, partimos hacia destino. O sea, Hacemos la ruta larga. En Michigan, por ejemplo. Pongamos que en Michigan recolectamos en 4 empresas, que son para 4 empresas distintas de México. De diferentes proveedores. De diferentes proveedores, exactamente. Entonces, recolectamos en los 4 puntos, viajamos hacia Laredo, por ejemplo. En Laredo a veces pasa que podemos hacer el cruce sin necesidad de descargar la mercancía porque el agente aduanal es el mismo. Cuando no es así, repartimos en cada uno de los agentes aduanales y lo hacemos de manera inversa. Primero en la empresa D, luego en la empresa D, en la C, luego en la B y en la A, para no tocar la mercancía en el camino. Y de esa manera, pues ganamos muchas cosas. Ganamos, por un lado, mitigación de riesgo de pérdida o rotura de material, ganamos agilidad y ganamos sobre todo costos porque no pasamos por ninguna plataforma y de esa manera no tenemos costos de manipulación de la mercancía. Te siento muy apasionado por la logística, ya estás totalmente con ese ADN, Sí, ¿verdad? Hace 30 años que trabajo en esto, así que yo respiro logística realmente. Ya. Sí, sí, sí. ¿Y aduanas? ¿Estás conectado con Aduanas me tocó trabajar coordinar el Comité de Comercio Exterior en el cloud y aprendí muchísimo también. La verdad es que fue un trabajo muy bonito, porque sobre todo muy gratificante, porque durante varios años fue el comité que más asistencia tuvo, o sea, fue todo un éxito, gracias digamos, al aporte generoso de muchos expertos, entre ellos tú, Mauricio Rojas, Roberto Serralde, varios amigos. Pues la verdad es que hemos hecho un trabajo enorme con este comité. Se ha creado un grupo de trabajo muy grande que me costó mucho dejar porque tenía muchos amigos ahí, pero bueno, los amigos los conservo y el comité sigue funcionando muy bien con Claudia Siller, que quedó a cargo de este comité y está haciendo un trabajo estupendo también. Interesante, ¿cómo conectas esa experiencia del pasado con este proyecto hacia el futuro? ¿Cuál es ese futuro de
de este aporte de valor al comercio exterior que tiene Blue 5PL. ¿Cómo se ven en 5 años? ¿Cómo se ve Rodrigo aportando al comercio exterior con esta optimización de contaminar menos, de consolidar, de ahorrar, de crear un ambiente colaborativo? Sí, nosotros tenemos muy claro que queremos ser líderes en la concientización de la mejora de la cadena de suministro. Líderes en la concientización de la mejora de la cadena de suministro. Sí. Tiene nombre de título de maestría. Sí, bueno, pongamos, pero realmente nosotros creemos que las cosas no se están haciendo bien en la logística. O sea, puede ser un negocio muy rentable, pero no necesariamente lo estamos haciendo bien. En la logística tradicional pasan cosas que aquí pasan y en otros lugares no pasan. Yo siempre, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, siempre le decía a Eduardo, mi socio, que si alguien movería un camión de 53 pies con 2 tarimas en Europa, lo más probable es que rodaran cabezas. O sea, eso no puede pasar. Okay. No puedes transportar aire, no puedes contaminar. No, porque te para la policía y te pueden multar. Digamos, la mala imagen como empresa es terrible. Y digamos, es algo que no pasa, que no puede pasar. O sea, no puedes mover 2 tarimas en un camión de 53 pies. Okay. Y aquí lo hemos encontrado un montón de veces, en un montón de clientes, en un montón de operaciones. Es pan de todos los días. Sí, bueno, choripán de todos los días. Es tremendo y es algo que no puede pasar. Nuestro primer valor, y creo que uno de los más importantes, es do the right thing. Y para nosotros eso no es hacer las cosas correctas, ¿no? O sea, para nosotros eso es cometer un grave error, porque sí puede ser que llegue a tiempo y puede ser que la operación un poco te obliga a hacer esto, pero hay formas de encontrar, hay formas que se pueden encontrar para poder mover esta mercancía sin necesidad de cometer semejante aberración logística, ¿no? O sea, si mueves un camión de 53 pies solo con 2 tarimas, toda la contaminación del camión se la está llevando esas 2 tarimas. Y si tuvieses que mover otras 50 tarimas y las mueves a 2 por camión, contaminas 25 veces más de lo que normalmente deberías contaminar, ¿no? Claro. Además de gastar un montón de dinero y además de utilizar 25 choferes en lugar de 1. Claro, y tráfico, infraestructura y todo esto. Un montón de cosas que impactan, que tienen un impacto muy fuerte en la sociedad y que en principio no nos damos mucha cuenta, pero lo estamos sufriendo cada día. Esta contaminación que estamos respirando cada día nos está matando y no nos damos cuenta, pero nosotros mismos con nuestro mal hacer estamos pegándole muy negativamente a la salud de todos nosotros, ¿no? Y ahí da lugar meter el tema del costo del combustible. Los invito a que lo sigan en sus redes sociales, a Blue 5PL y a Rodrigo. Y bueno, constantemente sube información muy interesante, principalmente en LinkedIn. Y ahí subes un estudio del costo del diésel. Sí. ¿Puedes platicar un poquito de ese estudio? Sí, bueno, básicamente cada semana hacemos un análisis un poco del mercado y publicamos unas gráficas y indicadores que van mostrando cómo va evolucionando el mercado del diésel. Y sobre todo intentamos siempre poner al menos una oración en cuanto a qué esperamos en el futuro cercano, ¿no? Realmente es un mercado que últimamente está muy volátil, si bien está bastante estable ahora mismo, hay muchos factores que pudiesen hacer que el precio se elevara pronto y rápido. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque para nuestra industria esto es un indicador clave, ¿no? O sea, hay que estar todo el tiempo mirándolo porque eso impacta directamente en el suplemento de combustible de todos los costos logísticos, así que es algo que hay que tener muy en cuenta. A ver, recapitulo. El costo de los estudios que has hecho, históricos y cercanos, provoca que en cualquier momento el diésel tenga una disparación. O sea, hay varios factores que están manteniéndolos. O sea, el mercado del diésel se está manteniendo más o menos estable últimamente. No han habido grandes subidas ni grandes bajadas. Está más o menos bien. Lo que pasa es que hay varios factores que pueden hacer que en cualquier momento este balance se rompa. Por ejemplo, ¿qué factores? Bueno, hay temas, por ejemplo, como la guerra de Ucrania, que inicialmente se pensaba que puede ser que podía ser un factor que impactara mucho. Tuvo su impacto, pero fue bastante más leve del que esperábamos. Sin embargo, sigue siendo un factor porque hasta hoy no ha habido un impacto definitivo en las refinerías y en las exportaciones de petróleo. Sin embargo, esto puede cambiar en cualquier momento. Hay un factor que se sumó esta semana,
que tiene que ver con la extracción de petróleo en México. Al parecer hay varios factores que hacen que, digamos, no se pueda asegurar que la producción de petróleo de México sea estable en el tiempo, en el futuro cercano. Sobre todo, bueno, todos conocemos la situación de Pemex, que si bien producen y van, la refinería que no refina. Sí, no es eficiente. Y digo, no es una empresa en la que podamos confiar 100% de que seguro que va a estar todo bien, ¿no? Y hay varios factores más, como mercados, el mercado de futuros, sobre todo también a veces cuando cambia mucho la demanda, y ahora estamos en un momento de cambio de demanda, que estamos dejando el frío y pasando al calor, pero empieza a haber, por ejemplo, exceso de demanda por estacionalidad o cosas así, pues eso provocan ciertos desbalances en el mercado que no ayudan a que el mercado esté estable. Entonces, el ambiente geoeconómico afecta el precio del combustible, geopolítico, sí. El tema del calentamiento global, las temporalidades, la oferta y demanda, sin duda también, el tráfico, la infraestructura. Entonces la audiencia es, bueno, están hablando de diésel, de energías sucias. Bueno, pues la mayoría del transporte hoy día en México se mueve con esto. Sí. ¿Cómo les ha ido, y en tu experiencia, con la aparición de los camiones eléctricos o híbridos? Mira, los camiones eléctricos son una muy buena noticia, o sea, yo tengo mucha esperanza de que pasen. La verdad es que no veo en el futuro cercano que sea una tecnología que pueda cambiar la industria diametralmente de un día para el otro, porque principalmente, sobre todo en México, no hay estructura suficiente. CFE no está preparada ni siquiera para que un 10% de los camiones pasen a ser eléctricos, así que pues esto en el futuro cercano no es viable en México. En Estados Unidos probablemente es un poco más viable, sin embargo tampoco es del todo posible, ¿no? Igual que con los camiones autónomos, en Estados Unidos es mucho más posible que pase, sin embargo las tecnologías todavía no son perfectas y el riesgo económico sobre todo y de accidentes es muy alto todavía, así que va a tardar un poquito más en llegar. Pero por ejemplo, en México esto es algo imposible, o sea, la mayoría de las carreteras no tienen todas las líneas pintadas y sabemos que la conducción autónoma depende mucho de esto, ¿no? Y en esto ejemplo que del ADN de Blue 5PL, que es consolidar y ahora... Más que consolidar, yo diría sincronizar. Consolidar, sincronizar, sí. Optimizar. Sí. Y en este transporte, ¿has usado ya autos eléctricos que bajen del Midwest americano hacia Laredo? No, todavía no. Realmente los carriers con los que trabajamos, nosotros no somos una non-asset company, no tenemos camiones propios, y los carriers que utilizamos, en su gran mayoría, por no decir todos, no utilizan camiones eléctricos todavía, a no ser alguna prueba o algo muy puntual, pero realmente en el mercado no existe ningún carrier que tenga 100% camiones eléctricos todavía. ¿Qué opinión te merece el transporte intermodal, el tren? Es una opción muy interesante. El único pero que le pondría es la agilidad. O sea, realmente hay un tema ahí digamos, de proceso de subir al tren, de proceso de bajar del tren. Sin embargo, para mercancía que se puede programar a mediano plazo, o sea, no a plazos tan cortos como en la industria automotriz o en algunas otras industrias que necesitas una agilidad bastante importante, es una opción súper válida. Y de hecho, gran parte de mi formación en logística se dio en Europa, y en Europa es algo que es súper común, nada más que sí tienen más agilidad para cargar y descargar, y entonces los tiempos de tránsito son mucho más cortos, mucho más ágiles. El dato es que 2 de cada 10 cargas en México solo se mueven en tren. O sea, el 80% es camión. Sí. Entonces, si no hay infraestructura, si el costo del diésel está estable pero puede subir, si no hay operadores, si hay inseguridad, el tren se alza, ¿no? Y hay una combinación en la cual la caja trailer la puede subir al tren, ¿no? Sí, claro. ¿Ese modelo lo han explorado? ¿Lo ves a corto plazo? La verdad es que no es nuestro expertise principal, no hemos tenido muchísima experiencia en eso, ni Eduardo ni yo, ni el equipo. Sin embargo, siempre lo vemos como una opción importante. Okay. De hecho,
Yo siempre digo que el buen trabajador en logística siempre está replanteándose la operación todo el tiempo, ¿no? A mí me gusta, me divierte cuando llego a una empresa y me dice, no, aquí hace 13 años que se hacen las cosas igual, aquí hace 35 años que se hacen las cosas igual. Claro. Eso es, para mí es una alarma muy grande, ¿no? O sea, y hay gente que te lo dice con orgullo. Y sí, bueno, está bien, es la forma en la que ellos aprendieron a trabajar y les gusta trabajar y están cómodos trabajando. El tema es que muchas veces la comodidad va en contra de la rentabilidad, ¿no? Entonces, siempre en todos mis equipos, y bueno, en Blue siempre lo hacemos, estamos replanteándonos todo el tiempo la operación para ver si hay una mejor manera de mover la mercancía, y evidentemente siempre está el intermodal como algo que digamos, es totalmente válido y puede ser una solución a corto plazo, sin duda. Interesante. Oye, pues muchas gracias, pues has compartido conceptos a la audiencia pues muy puntuales de algo que es Blue. ¿Dónde nace el nombre de Blue Refill? Bueno, hay muchas teorías y hay muchas cosas. Realmente tiene que ver con historias laborales de Eduardo. A mí es un color que siempre me gustó. Pero sobre todo tiene que ver con digamos, el factor más importante tiene que ver con el entrar en la teoría del Blue Ocean, ¿no? Nosotros entendemos que en la logística hay un Red Ocean, que son miles y miles de empresas y precio y sangre que están luchando por un centavo, por un precio, realmente donde hay un montón de empresas queriendo hacer lo mismo a mejor precio, y nosotros nos queremos desmarcar un poco de esa oferta, ofreciendo un producto totalmente distinto, con un enfoque totalmente distinto, con unos beneficios imposibles de asegurar en una empresa que esté en el Red Ocean, y ser un producto distinto, ¿no? Un producto disruptivo, innovador, y sobre todo que genere unos beneficios para la empresa, para la sociedad y para el mundo en general, muy importantes, ¿no? Es un supermodelo. ¿Han participado en algunos premios? ¿Cómo les ha ido? Sí, de hecho, bueno, hemos tenido el reconocimiento de ser una de las 100 empresas más prometedoras de Latinoamérica en el año 2022 y 2023. En el 2024 también estamos participando. Hemos sido finalistas en el Heineken Green Challenge. Okay. Hemos ganado el premio de Transportation Innovation Week en el 2022, que eso fue una de las primeras cosas que nos tocó vivir como empresa, uno de los primeros éxitos. Y la verdad es que fue un espaldarazo muy fuerte, porque realmente muchos representantes de la industria importantes y fondos de inversión respaldaron nuestro proyecto y bueno, les pareció una cosa interesante, un proyecto de alto impacto para la sociedad, ¿no? Y pues eso fue muy interesante. Y también hemos estado como finalistas en Airdex. Es un evento muy importante que se hace en Texas cada año, y hemos estado ahí también participando como una oferta de sustentabilidad en la cadena de suministro. Y justo lo ligaba porque en Latitudex buscamos jugadores del ambiente comercio internacional que sean disruptivos, que hagan cosas, que agreguen, y ustedes sin duda lo son, y por eso lo ligaba con el Blue, que pues sé que es el mar azul, ¿no? Sí. Oye, Rodrigo, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar a la audiencia? O lo voy a aterrizar a los chavos, los estudiantes que están en comercio. Tú estás cercano a las universidades y que están estudiando logística, comercio internacional. ¿Qué mensaje les podrías dar? Bueno, básicamente que no piensen que la logística es algo que se hace todos los días igual, que hay que replantearse todo el tiempo la operación, hay que replantearse todo el tiempo cómo hacemos las cosas, y sobre todo tener claro eso, ¿no? El do the right thing, el valor que comentaba antes, que para nosotros es tan importante. La facturación para un negocio es muy importante, es casi que lo número uno. Sin embargo, esto está cambiando y realmente los invitamos a que se replanteen esto, que la facturación es importante, pero el salvar a la humanidad, el dejar un mejor planeta, el no seguir matándonos nosotros mismos, también es muy importante, porque si tenemos mucho dinero pero nos morimos contaminados, pues no sirve de nada. Así que eso, ¿no? O sea, tener claro siempre esto y tener siempre presente esto, ¿no? El replantearse la operación, el replantearse la forma de hacer negocios, el replantearse la forma
en la que hacemos crecer la empresa en base a esto, en base a hacer las cosas bien, en base a dejar un mejor planeta y sobre todo conectarse con los clústeres, con las asociaciones, con Latitudex, con las otras empresas para ver cómo podemos hacer mejor las cosas entre todos, porque yo siempre digo que 1 más 1 nunca es 2, es mucho más que 3. Así que, pues eso, ¿no? Este mensaje creo que lo tenemos que tener todos muy presente porque realmente esto es para nuestro bien, para el bien de nuestros hijos y de la sociedad y del Monterrey y del Nuevo León que queremos dejar para nuestra familia, ¿no? Gracias, Rodrigo. Hablaste de matar. ¿Con cuántos goles va a matar Messi a los Rayados no mañana? me hagas hablar de eso porque es un tema sensible. ¿Por qué? No. La verdad es que creo que ni siquiera va a jugar porque está, no sé si está lesionado. ¿Sí va a jugar? Sí. Ah, bueno. Pues no sé, 1 o 2 o pocos. Okay. Poquito. Muy bien. Rodrigo, muchísimas gracias. Llegamos al final de este episodio. Esta es tu casa. Muchas gracias. Un honor y gracias por también colaborar constantemente en tu columna de opinión en Latitudex y compartirnos las cosas que en realidad importan dentro del ámbito de la logística y el comercio internacional. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Javier, por la invitación. Gracias.